tienes que entender de antemano que en el lugar que Dios te ha puesto o la capacidad que Él te ha dado es para que tú la ejecutes de acuerdo a su perfecta voluntad. Amén. No quedarnos con los brazos cruzados esperando que suceda algo. Porque cuando nosotros pensamos en nuestra mente de que las cosas tienen que suceder porque tienen que suceder, eso solamente le corresponde al Señor. Él sabe todas las cosas. Pero en mí tiene que estar el deseo de la búsqueda. Porque Dios nos da todo. Pero está en mí el tener el deseo de la búsqueda de querer conocer qué es el poder de Dios, hermano. Tanto que se habla del poder de Dios. Y nosotros, amigos, predicamos el poder de Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué es verdaderamente el poder de Dios? Aquí hay una palabra que para mí la considero bien poderosa de la manera que el Señor responde a preguntas que a la verdad no andan buscando una respuesta para aclarecer un punto, sino para buscar una contradicción. El hombre es el único que contradice las cosas, Dios no. La palabra de Dios no se contradice a sí misma. El que lee y no entiende, el mismo se contradice. Porque la palabra del Señor dice que toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Dios no se equivoca. Y si esto es inspiración de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es una inspiración de Dios. En otras palabras, Dios le dio al hombre que escribir. Al hombre no se le ocurrió escribir cosas de Dios. Dios les reveló al hombre. Entonces el hombre, inspirado por el Espíritu Santo, escribieron eventos y sucesos, historias que pasaron en la vida del pueblo de Israel. Pero este pasaje que voy a leer cambia tal vez el tono de la manera que Dios responde. Porque mire, cuando uno le pide a Dios una respuesta, Dios la da. Por ejemplo, yo le pedí una respuesta hoy al Señor, ¿sí me entiende? Le dije, Señor, yo quiero que tú me confirmes esto, que tú me des respuesta. Yo no quiero hacer algo por mí mismo, sino que tú lo hagas, Señor. Hermano, mire, y a las 3 o 4 horas, ¡pum!, la respuesta. Y cuando escuché la respuesta dije, wow, God is good. Como decía el hermano en la oración, gracias, Señor. Porque Dios no tardó en darme la respuesta. Hay respuestas que tardan, pero hay respuestas que Dios las da al instante, al momento. Amén. Porque de acuerdo a nuestra necesidad es que Dios ejecuta su plan. Hay veces que estamos entre la vida y la muerte y queremos el milagro instantáneo. También Dios lo hace, si está en sus planes. Pero eso no quita de que nosotros somos seres que necesitamos del Señor, conocer su palabra y qué es lo que Dios quiere para ti. Si tú estás trabajando en la obra del Señor, procura hacerlo con diligencia. Porque tú no le trabajas al pastor, ni a una iglesia, ni a un concilio. Tú le trabajas a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un día tú le vas a dar cuenta a Dios por tu trabajo, por tu labor, lo que hiciste, pero también lo que no hiciste. ¿Por qué tú dices que porque hiciste y no hiciste? Bueno, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, pero al que le dio uno que no hizo nada también le pidió cuenta. Quiere decir que Dios no va a pedir cuenta, hagamos o no hagamos. Lo que pasa es que los resultados del que hace es glorioso. Y el resultado del que no hace es triste y doloroso. Porque eso se llama negligencia. Quiero hablar un poquito de la autoridad de Jesús. Y para eso busquen Mateo 21, verso 23 al verso 27. Dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Me siguen con la Biblia. Cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?
Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¡Wow! El bautismo de Juan, oh my God, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Cuando se habla de autoridad en este pasaje, escuchen muy bien para que se lleve un buen sangre espiritual en esta noche. Cuando se habla de autoridad, número uno, ellos están usando el contexto no de los milagros simplemente. Ahí no está simplemente hablando de los milagros, pero está hablando de la enseñanza que él le está dando. Eso es lo que le llama la atención, porque los milagros los recibían, creyeran o no creyeran, recibían los milagros, pero la enseñanza le costaba recibirla. Tú no puedes recibir algo de Dios y rechazar lo más importante de Dios, porque los milagros no son lo más importante para la iglesia. Lo más importante para la iglesia es la palabra del Señor, el conocimiento del carácter de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuáles fueron las intenciones de Dios desde el principio? Él quiere que tú y yo conozcamos el corazón de Él a través de su palabra. No hay otra manera, hermano, de nosotros conocer la palabra del Señor, porque para nosotros conocerla se necesita algo que es bien principal, y es el Espíritu Santo, que nos revela toda la palabra del Señor. Hay personas que pueden leer e interpretar como historia lo que leen. Por ejemplo, los fariseos y los escribas conocían de historia judía, ellos conocían de la ley de Moisés, ellos conocían. Lo que sucede es que una cosa es conocer las cosas del Señor y una cosa que el Espíritu Santo revele las cosas que ellos leen. Pero el Espíritu Santo no era manifestado a ellos, porque entonces ellos razonaban. Si ellos entendieran por el Espíritu Santo quién era Cristo, esa pregunta no se la hubieran hecho. Es imposible que una persona llena del conocimiento de Dios y del Espíritu Santo cuestione a Dios en cuanto a su autoridad. Hay personas hoy en día que quieren expresar cierta autoridad, como un montón de predicadores que dicen: el que hable de mi ministerio, yo declaro una palabra de maldición, y comienzan a decir un montón de blasfemias. Y el pueblo: amén. Esa no es la autoridad que habla la palabra. Eso es cobardía. Esas son las personas que se esconden detrás de una palabra llamada autoridad. Porque la palabra de Dios no es para condenar. En la Biblia lo dice: porque no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Ahí acaba cualquier discusión. Ya lo dijo, para que yo no esté discutiendo. Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Entonces, esta palabra que ellos escuchaban, aunque no está diciendo exactamente qué es lo que estaba hablando Jesús, pero estaba hablando algo que los incomodaba. Y algo que incomodaba a ellos, yo entiendo que él se hacía, aleluya, que era el Hijo de Dios. Y eso incomoda a cualquiera. Él hablaba de que tenía poder para perdonar pecados. Por eso que ellos, dice, espérate un momentito, ¿con qué autoridad? Porque ellos saben que la única autoridad que ellos han conocido ha sido a Dios. Lamentablemente no sabían que Dios le estaba hablando en la forma de Cristo como hombre. Amén. Amén, amén. Porque si Dios viniera literalmente, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿O dónde estuviéramos muertos? Ellos no entienden que el plan de Dios, en el tiempo específico que Él vino a manifestarse,
fue un tiempo de contradicción. Porque discutían, aun cuando ellos le hacen la pregunta a Jesús y el Señor le hace la pregunta, desde que discutían entre sí, no estaban de acuerdo. Ahora, cuando el Espíritu Santo está, no hay confusión. Hay personas que viven confundidas en la vida porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Amén. Hacen lo que el corazón les dicta. Y eso es un problema, hermano. Porque aunque nosotros somos personas que nos gusta la emoción, no podemos apartar, aleluya, que hay una palabra que nos tenemos que regir y es la palabra del Señor. Que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Por lo tanto, ellos se encuentran incómodos porque cuando Jesús va al templo, ellos piensan que va a hablar de la ley. Vamos a escucharlo porque va a hablar de la ley de Moisés. Él es un maestro, es un rabino, conoce, lo hemos escuchado, vamos a escucharlo, pero cuando comienza a hablar la palabra, lo pone incómodo. Y así hay muchas personas dentro de la iglesia que cuando Dios le habla, se sienten incómodos porque le está hablando a su necesidad. Y tú no estás entendiendo que cuando Dios nos habla a nuestra necesidad, Él nos habla porque quiere vernos a nosotros andando derecho. Una persona que anda derecho no anda en duda, ni anda en dos caminos, ni anda cavilando en su pensamiento. Pero para eso se necesita, claro, la gracia, amén, y el Espíritu Santo que se nos ha dado. Somos los responsables de tenerlo o rechazarlo. Dicen amén. Amén. Ahora, estos fariseos judíos, ellos no querían conocer verdaderamente la autoridad de Dios. Porque ¿cómo es posible que Cristo va caminando y en medio de más de 10,000 personas, escuche esto, multiplica los panes y los peces? Eso es suficiente para saber que esto no es normal. Esto no es normal. Nadie había hecho esta clase de milagros. Esos milagros solamente sucedieron en 2 etapas. En el desierto con el maná y las codornices, y Cristo con el pan del pescado. Alaba. Qué lindo es el Señor. Por lo tanto, ellos se impresionaban que Jesucristo no hacía los mismos milagros, porque esto, pues es la verdad, él podía haber sido pescado y codornices. Pero eso tiene un significado. El maná y las codornices tienen un significado de la ley. Pero sin embargo, el pan representa a Cristo y el pescado, no el pecado, el pescado representa la gracia del Señor. Téngalo por hecho. Amén. Que el pez es símbolo de la gracia de Dios. Y si algo hizo el Señor cuando resucitó, fue poner pescaditos a la brasa. Oh my God. Hermano, te tienen que hacerle una a la brasa. Hay que probarlo. Yo he comido fritos, sancochados, pero la brasa, hermano, nunca. ¿Qué está esperando usted que haga un milagro el Señor? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Mire, escuche esto. El comité del Sanedrín estaba compuesto de sacerdotes, de maestros y de ancianos, escribas y fariseos. Ellos eran los encargados de interpretar la ley al pueblo de Israel. Las cosas que podían hacer y las cosas que no podían hacer. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen? Alaba. Si ellos obedecen la ley, si ellos obedecen los estatutos del Señor, entonces ellos van a entender la gracia de Cristo. Porque tú no puedes amar al Padre y rechazar a su Hijo. No se puede. Cuando el gallo se casa con la gallina, tiene que coger los pollitos donde sean de la lava. Eso es así, hermano. ¿Usted me ha escuchado ese concepto? Por lo tanto, oh my God, this is good. Porque los ancianos son personas, hermanas, experimentadas en el estudio de la palabra. Ellos no andaban en el internet todo el día. Ellos tenían reuniones todos los sábados. Ellos estudiaban la palabra, estudiaban la
la ley, los pergaminos, ahí estaban tratando de indagar quién es este hombre, aleluya, que el mal le obedece, que los muertos le quién es él. Lo que no podemos entender, que conocemos su procedencia, viene de Belén, hijo de José y María, por eso es que no podemos entenderlo, y todavía estamos igual, bajo las manos de los romanos. Oh, alaba. Pero es que él no iba a llevarlo de la mano de los romanos. ¿Qué te ha dicho Dios? Porque la mente carnal del hombre, Cristo obraba, Dios obraba en esa área. Pero cuando Cristo viene, hermano, eso se acabó. Esto no es más bien dice que el esclavo sea obediente a su amo. Dios no condena la esclavitud, condena la desobediencia del esclavo. ¿Se estudió? ¿Con Filimón? ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, hay muchas cositas en la palabra que la gente no entiende porque no se las puede tragar. Entonces, cuando ellos entran al templo a escuchar esas palabras tremendas, porque cuando Jesús hablaba, hermano, Él no hablaba con muchos de nosotros. No, hermano, va para el portón, hermano, mire, yo quisiera, ¿verdad? ¿Cómo se siente? No, pues, no. Por favor, hermano, despierte. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la autoridad del Espíritu Santo en usted? Nunca se me olvida, y lo vuelvo a repetir porque es un testimonio para mi vida. Cuando estaba en Puerto Rico, estaba jovencito, andaba jugando pelota y balompié, iba a la iglesia, pero estaba ahí ocupado en el deporte. Y una maestra secular que también era pastora llegó a un culto frente de mi casa y me dijo: David, ¿cómo tú estás? No, pues hermano, ¿qué crees? Tú no te llevaste este culto aquí. O te convierto o te convierto yo. Así era ya. Amén. Ella me habló con autoridad, pero yo la hablé con un cobarde. Y ahí me hizo me convertí porque me convertí. Y no te quiero ver con una pelota ni con un bate. Llévate la palabra. ¿Ok? Porque la autoridad, mire, la autoridad tiene que ver con la seguridad de lo que tú crees. Hemos creído en Cristo, tenemos que creer en su autoridad, porque Él también nos llenó de su autoridad. Imagínate. Voy a llamar a Cristo para todos los asuntos. Para todos los asuntos. ¿Qué palabra le dijo? ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos? No han podido hacer ni siquiera esto. Porque estaban echando en su conocimiento, pero no en la autoridad. Y para tener la autoridad hay que tener fe. Creo que Dios lo puede hacer. Amén. Cuando Jesús se apareció ante la tumba de Lázaro, Él no dijo: Señor, digo esto para que ellos crean, porque si no, Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Pero lo dijo porque el Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Y lo decía para que ellos vieran. Porque la autoridad de Cristo, hermano, está basada en la unción que recibe cuando Él viene a esta tierra. Él dejó de ser Dios. Él no podía usar los poderes de Dios para su propio beneficio. Todo lo que Él hacía era por los beneficios de los demás. Por eso hoy en día me da tristeza a mí que muchos predicadores hoy en día cojan su autoridad. Ellos mismos se autodominan, autoritarios, que pueden hacer y decir lo que quieran en la iglesia. Y toda la congregación, hermano, que le encuentran la bombazo a él, le tienen miedo. Porque no conocen la palabra, y si la conocen la ignoran. Cuando algo está torcido y hay un hombre o una mujer de Dios, lo va a entender por el Espíritu. No va a contender, porque Cristo no está contendiendo. Si fuera mismo podría pelear con Él y olvídate y salimos a bombazos. Pero Cristo en su sabiduría, esto es autoridad, saber decir la palabra que ellos necesitan escuchar. Porque la Biblia dice, hermano, que tenemos que tener dominio propio. Que Él es el que nos da a nosotros no solamente la gracia para hablar, pero nos da las palabras adecuadas para que el mundo entienda quiénes somos nosotros. ¿Tú quieres vivir con la cabeza agachada? Sigue viviendo como estás viviendo. Pero si tú quieres levantar tu cabeza con la autoridad de Cristo, entiende lo que el principio es santidad, es obediencia, es sometimiento. Si te regañan, gloria a Dios por eso. Pero hay personas que las regañan, hermano, y para la trompa, y gloria a Dios que no son elefantes, porque le pegan a uno. Amén. Espero que aquí no haya elefantes. Y aunque un elefante sin trompa, la verdad que es feo. Amén. Y le dijeron, ¿con qué autoridad
Oh, haces estas cosas. ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Cómo es posible? Digo yo, wow, qué hombre más cerrado, hermano. Por eso vivimos hoy en día en un tiempo de tanta incredulidad. Hemos cambiado la fe por la emoción. Hemos cambiado, hermano, aleluya, la dinámica del Espíritu Santo por un ambiente familiar dentro de la iglesia. Ahora no es asunto de vernos como hermanos, y la palabra hermano en la Biblia son aquellos que sufren por la causa de Cristo. Los hermanos que se llaman hoy es para ir a comer, para pasar días. No existe esa economía espiritual. Porque estamos viviendo en una sociedad, en un tiempo tan difícil, hermano, que ahora los milagros ya no son parte de la iglesia. El echar fuera demonios son parte ahora de los psíquicos. Es más, pastores que buscan a psíquicos los tienen en la congregación para que ministren los demonios. Yo sé lo que te estoy diciendo, hermano. Y yo entiendo que tienen que hacerlo porque el Espíritu Santo no está con él. Como le dijo Saúl a David, que Dios vaya contigo, porque conmigo hace tiempo que se... Entonces, declaran esa palabra. ¿Con qué autoridad? ¿Y quién te dio esa autoridad? La pregunta que ellos están buscando, posiblemente saben hasta la respuesta, hermano, pero lo quieren escuchar del maestro. Lo menos que se esperaban ellos, que el Señor en su arsenal de conocimiento tenía una pregunta que le iba a callar la boca. Porque cuando alguien se quiere levantar contra la autoridad del Señor, el Señor no tiene que hacer mucho ruido como nosotros. Él simplemente hace y la mar tiene que cesar. Oh my God. Mire, hermano, porque uno puede callar a 2 o 3 personas, pero callar, hermano, en un instante. Si eso no es autoridad, yo no sé lo que es autoridad. Amén. Pararse. Si yo para uno de los apóstoles de Jesús y se para, hermano, oh my God, más detente. Viento cesa y al instante, no mañana, no cuando pasó el tiempo, cuando pasó la nube, como muchos que están orando, Padre, no, porque pasó, no, en el instante desaparece. Eso se llama autoridad. ¿Podremos nosotros vivir como Cristo vivió? Es más, te lo voy a poner más fácil. ¿Podemos hacer lo mismo que Cristo hizo? Cosas mayores. Si lo que yo hago no es grande, pues mira, los voy a llevar a un nivel de interés más grande. Cosas mayores ustedes harán. Quiere decir, entonces para que se conformen con lo que supieron, vamos a investigar qué cosas mayores son. Porque lo que sucede es que nosotros somos personas que nos gusta ver los milagros, nos gusta sentir la presencia de Dios. Nos gusta, hermano, sentir, aleluya, la revelación del Señor. Todo eso es bueno, a Dios le agrada eso. Pero dentro de ese círculo tiene que existir el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento es el que me hace entender por qué yo hablo en lengua, por qué yo brinco, por qué yo canto, por qué yo hago esto. Porque a la verdad, todo el mundo brinca en la iglesia. Ahora pregúntale a esa persona, ¿por qué usted brincó? Ay, porque mi hermana que lo hacía y me contagié. Amén. Amén. No, dígame. Estoy probándolos a ustedes, a ver si me dicen una cosa. Pero son sabios. Respondiendo Jesús le dijo, yo también, oh my God, os haré una pregunta. Mire esto, escuche esto, ponga atención. Dos mujeres tuvieron cada una un hijo. Pero en el lugar de alumbramiento, en la noche, una se dio vuelta y aplastó su bebé y lo asfixió. Cuando se dio cuenta que estaba muerto, se levantó, le quitó a aquel que estaba vivo, le puso al muerto y se lo llevó. Oye, eso. ¿Cómo uno va a conocer quién es el hijo de Luz María Campos Díaz? Yo. Y empezaron a discutir entre ellas dos.
al que tiene sabiduría. Vamos a probar la sabiduría de este hombre. O sea, Dios permite las cosas para que vea que lo que Dios da es tremendo. Y llegaron a Salomón y le contaron la historia. Esta mujer dice que el hijo que tiene es el de ella, pero el de ella yo lo tengo yo porque ella se le murió, lo aplastó, lo afició y ahora cogió el mío y me está acusando. Yo conozco a mi nene. Mira, ese negrito es mío. Alaba, alaba. Gloria sea el Señor. ¿Usted me está entendiendo? Salomón dice, entonces como hay una discusión así, vamos a hacer algo aquí. Vamos a partirlo por la mitad. Y que usted se queda con una mitad y usted con la otra y se acabó el problema. La verdadera madre dijo, no. La otra dijo, ok, pues está bien, yo creo que esa es la mejor solución. Oh my God, el pecado muere por la boca. Salomón entendió que una madre jamás va a hacer que su hijo muera inocentemente. Déselo a ella, entonces lo visto. Si hubiera Salomón, ay Dios mío, es malo que gane la mujer, pero en ese momento me hubieran dado ganas de darle un sobo espiritual. Amén. Porque la sabiduría del Señor sobrepasa todo entendimiento humano y toda capacidad humana no llega a los límites de Dios. Porque lo que Dios da, lo da con una precisión tan tremenda, hermano, que el hombre no puede estorbar aunque quiera los términos del Señor. El hombre puede usar un montón de palabras para decir que Dios no dijo eso. Pero a mí me tiene intrigado lo que diga el teólogo vocal. No me importa. Cualquier interpretación que pueda ocurrir en cualquier lado, de cualquier maestro, se parecen a estos yoyos que están aquí. ¿Me está entendiendo? Porque dice la palabra del Señor que esta palabra es sencilla. El hombre la complica porque quiere lucir bien, pero el Señor le dijo, ok, yo le voy a hacer otra pregunta. Yo me imagino, hermano, aleluya, que esos hombres estaban temblando. Porque una cosa es que yo te pregunte una cosa a ti y una cosa es que yo te pregunte algo. Cuando Dios le dijo a Caín, ¿y tu hermano dónde está? Fue una pregunta poderosa. Y le respondió de la misma necedad que ellos, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Mire, diciéndole a Dios que sabe todo. ¡Oh, my God! Caín ignoraba la autoridad del Señor. No estás entendiendo, Sanano, que Él te hizo a ti. Y que nada se puede esconder de sus ojos, de su presencia. Pero el hombre en su corazón, aleluya, el pecado los hace no entender y los ciega y no da una respuesta que Dios la pueda aceptar. El hombre en su condición de pecado jamás le podrá dar una respuesta que justifique sus méritos. Porque el pecado prácticamente nos vende a nosotros y nos hace torpes, no sabios. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por favor, decirle que no hay Dios. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? Y en los tiempos de ellos no existía la evolución, ¿verdad? Eso el diablo lo trajo después, en una época más moderna. Pero sí Dios se ha dado a conocer desde el principio. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabe? Dios todo lo tiene para que el hombre pueda contemplar la hermosura de lo que aún no entendemos. Dicen amén. Amén. Yo también hago una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esta cosa. Ahora yo le pregunto a la iglesia. Alaba. ¿Dónde estaba la autoridad de Cristo? No se preocupe, yo no voy a señalar a nadie, yo le voy a dar la respuesta, pero lo pongo a temblar un ratito. Aunque yo sé que usted sabe la respuesta. Pero a mí me pasa como a Juan. Después de haber dicho Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo, mandó a sus discípulos, pregúntele si en él o viene otro, que me gusta escuchar. Ve y dile a Juan, que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados y esta palabra es anunciada a los pobres. Ese fue el mensaje, nada más, sencillo. Juan dice, ahora sí que me toca en la cabeza y lo que quiera. Se escucha. Entonces, ¿con qué autoridad? ¿Qué difícil está esto? Mire, ustedes saben por qué Jesús le hizo esa pregunta. Él le podía haber hecho otra pregunta.
¿Se acuerdan cuando le dijeron, escuche esto, mire, esto es lo lindo de eso, denme 5 minutitos, vale, prometo que termine 5 minutitos más. ¿Es lícito dar impuestos a César? Ellos esperaban que Jesús dijera, no. Yeah, that's right. Pero el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, el Señor conocía los pensamientos de esta pregunta. Antes que ellos abrieran la boca, ya el Señor sabía lo que había en ellos, hermano. Pues si Él nos hizo a nosotros. Amén. La hermana dice, pues sí que le duele todo al Señor, pero hay una cosa que le duele que ella no sabe, pero si no la sabe, alaba. Amén. Deben una moneda. ¿De quién él enseña que está aquí? De César. Oh my God. Que mire, usted no está entendiendo que tremendo es el Señor, hermano. Denle pues a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. A César es el dinero y el corazón es de Dios. Eso fue todo lo que el Señor le dijo. Eso es lo que anda buscando, corazones que le puedan servir. Lo dijo, porque anda buscando adoradores que le adoren en espíritu en verdad. Eso es lo que el Señor anda buscando. ¿Qué más anda buscando el Señor? Ya voy a terminar, me quedan 2 o 5 pedidos. Yo también les haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de quién era? Pero mira lo que él dice. ¿Del cielo o de los hombres? Por eso uno tiene que entender el contexto bíblico. Cuando se habla del cielo, se habla de algo espiritual. Se habla de algo divino. Se habla de algo sobrenatural. Esto es lo natural y lo que está sobre esto se llama sobrenatural. Yo quiero que usted entienda esa palabra. No es brujería, es sobrenatural. El obra, en lo natural es esto. Lo natural es que yo no pueda caminar en el agua. Lo sobrenatural es que yo camino sobre el agua. Amén. Gloria sea al Señor. Por lo tanto, cuando le hace esta pregunta, es que se mire, usted sabe lo que es hacer una pregunta y uno sabe la respuesta. Pero tú sabes que le hagan una pregunta y que uno no sabe qué contestar. Oh my God, se pone uno a temblar, que el maestro no me pregunte a mí, alá, y digo, por favor, hermano. Había un jovencito ahí en Puerto Rico, oye esto. Yo estaba jovencito, yo tenía como 12 o 14 años. Yo me acuerdo de una foto y se va a la madura que se va a asustar. La misma cara de FBN. ¿Usted la vio? ¡Qué barbaridad! Y esto, yo, el mito, ese perro morucho igualito que yo. Yo, ¿cómo va a ser yo ahora con mi mamá que tenía 30 años? Ya me sacó del mensaje. Porque tú sabes lo que hacer una pregunta y saber la respuesta. Mire, hermano, yo creo que Cristo era tremendo. Me imagino que cuando hice la pregunta se estaba uniendo la risa por dentro. Vamos a ver. Ya sabía la respuesta, pero vamos a poner que no la supiera. Vamos a poner que la sabía, pero vamos a suponer. Se estaba muriendo por dentro de la risa. Ahora ellos tienen, mire, Cristo para responder. Ni tiene que orar, ni tiene que encerrarse, ni tiene que buscar un diccionario, ni buscar con concordancia, nada. La respuesta la tiene directamente, porque la autoridad de él estaba en el Espíritu Santo. Aleluya. Y te ungió Dios. La unción viene de Dios. Con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, para traer libertad a los presos, para quitar la venda de los ciegos, para sanar el corazón quebrantado. ¿Me está entendiendo? O sea, la autoridad ya se les reveló. ¿Cuándo viene la autoridad? La autoridad viene de arriba, del cielo. ¿Es del cielo o de los hombres? Y ellos se asustaron y dijeron entre sí. Y discutían entre sí. La palabra es que discutían entre sí porque no estaban de acuerdo. Mire, hermano, esto es lo terrible de esto. ¿Cómo hay personas, dice allá, que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Por qué tú crees que están dos divorcios? Porque no están de acuerdo y se divorcian. Amén. ¿Por qué la gente se va de libertad? Porque no está de acuerdo con la palabra.
andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso dice la Biblia que tengamos un solo sentir en Cristo. Amén, amén. Que seamos una misma persona, dice la palabra, de un mismo espíritu. Y eso cuesta, porque nos gusta ser yo. Amén. Y discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, pero bien un silencio, o sea, ellos no estaban gritando como Cristo, él lo habla en secreto. Mire, el hombre habla en secreto y Dios lo escucha en público. ¿Se acuerdan? Que venía el rey de Samaria contra los de Asirio, decía algo y allá inmediatamente ya lo sabía. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo yo hablo en mi cámara de cerrado? ¿Quién es que le anda revelando al profeta todas las cosas? Yo estoy enojado. Pero esta noche me voy a esconder. Y voy a hablar con ustedes, pero esta noche aquí no sale nadie, aquí todo el mundo duerme conmigo esta noche. Y me había celulares. Amanece y ya el otro día lo sabía el profeta. Lo que pasa es que hay profeta en Israel. Que lo que tú hablas en tu cámara escondido, ya él lo sabe, porque ya hay secreto delante del Señor. Eso es autoridad. Así que ten cuidado lo que tú estás haciendo, que están viendo. ¿Tú piensas que te estás escondiendo? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo te ha dicho a ti que tú puedes esconderte de Jehová? Si me fuera al cielo, a la tierra, donde quieras. Pero te digo, ten cuidado. Esa mosca se prende. Yo lo voy a agarrar, no te preocupes. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Ahora, ¿cuál era el mensaje de Juan? ¿Qué no creían ellos? Ellos no creían que Cristo era el ungido de Jehová. Porque el mismo Juan dice, voz de que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, porque el que viene después de mí, no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Me está entendiendo? Yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene después de mí, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que hablaba Juan. Por lo tanto, yo no creía en el mensaje de Juan, porque el mensaje de Juan era de Cristo, porque Juan no hablaba de sí, hablaba del reino de Judea, del arrepentimiento. ¿Ve? Esto es bien interesante porque los pone a ellos y los saca del contexto religioso y los pone en la verdad. ¿Qué es autoridad? Le estoy enseñando lo que es autoridad. Y no pueden entenderlo, no saben. Ahora mira cómo ellos responden. ¡Wow! Si decimos del cielo, nos dirá porque no creíste. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todo lo tienen a Juan por profeta. Ahora bien, mire, rapidito, es que tengo que terminar esto rápido, mire. Cuando Juan estaba, ellos no lo tocaban. Ellos, aunque no creían, pero como dicen en Puerto Rico, cada loco con su tema. Mientras él no se meta en nuestra ley, mire, déjelo. Déjelo en el río de Jordán, déjelo en el desierto, mientras no se toca, mientras no se meta con nosotros. Ellos nunca dijeron que era de Dios, pero tampoco dijeron que era de los hombres. Ellos no les importaba de dónde venían, porque a ellos no les importaba lo que Dios tenía para ellos. Ellos se habían hecho su propio Dios, la religión judía. Oh, gloria a Dios. Y respondiendo Jesús, de los hombres, lo tenemos al pueblo porque todos tienen a Jesús, a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús y dijeron, no, ¿qué? Sabemos. No. Sabemos. Dígalo fuerte, no. Sabemos. Y él también les dijo, yo tampoco sé, no, él no dijo así, no le respondió igual como responden los hombres. Es que la respuesta tuya no es la respuesta de Dios, hermano, por favor. Bájate de esa bicicleta que te vas a caer. ¡Wow! Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cuánto de pie vamos a orar? Espero que hayamos aprendido un poquito de esto. Esto es manjar del cielo para que tú seas bendecido. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres grande,
porque tú eres poderoso, porque tú nos usas, Señor, conforme a la misericordia tuya. No somos dignos de nada, mas sin embargo tu gracia nos ha alcanzado para salvación. Que esta palabra quede en nuestros corazones para poder crecer en tu palabra y movernos a esa dirección gloriosa de conocerte más, Señor, de saber que solamente tú tienes poder y autoridad contra todo potestad maligna. Nosotros estamos cubiertos con la coraza de justicia. Somos llenos del poder del Espíritu Santo para la gloria tuya. Gracias, Señor, porque vivimos en ese poder, en esa dimensión gloriosa que el mundo no puede entender ni puede comprender, y le llaman locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Den un aplauso al Señor. Y se pueden sentar. Y a su nombre, gloria a Dios.